Hola, ¿cómo están? Yo soy Enrique Monsalve, transmitiendo desde Radio María Culiacán por la 90.3 FM. Radio María, gracias a todos ustedes que nos están sintonizando. En este momento estamos en un programa completamente en vivo. Muchísimas gracias. Tal vez para las personas que nos escuchan preguntan, ¿y quién es Enrique Monsalve? Bueno, yo soy un evangelizador que ando de visita en la diócesis de Culiacán, pero este mensaje será transmitido completamente en vivo para todos aquellos radioescuchas de Radio María que están siempre al pendiente de los mensajes buenos que prepara la radio católica. Ahora desde Culiacán, Sinaloa. Pero también tengo la bendición que este programa llegará a muchas ciudades, a muchos estados, a muchas naciones, porque se convertirá en un disco, en uno más de mis discos. Va a ser el disco número 50 de mi ministerio, y le hemos titulado a este mensaje Llamados a Crecer, Pasos para un Laicado Maduro. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículo del 26 al 29, dice la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 29. Ponga mucha atención lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús nos explicó la dinámica del reino de Dios. En definitiva, es la dinámica de Dios y su acción siempre sigue estando en orden, como lo menciona Marcos 4:26. Dios creó todo con un empuje vital. Todo crece para arriba. La dinámica del reino es que todas las cosas comiencen de manera pequeña y sencilla y se va desarrollando y va creciendo. Así fue como la creación se fue desarrollando. Es por eso que los cristianos no tenemos nada en contra de cualquier proceso evolutivo, porque Dios tomó lo que ya estaba para seguirlo perfeccionando. El orden de Dios es que siempre vamos de lo menos a algo más. El acontecimiento más grande todavía no ha ocurrido. Vivimos en una espera anhelante. Somos la única iglesia que todos los días ora para que esto ocurra y para que ocurra ese acontecimiento. ¿Qué decimos los católicos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es el culmen de la historia. Muchos hablan del fin del mundo. Nosotros, los cristianos, sobre todo los católicos, no hablamos del fin del mundo. Hablamos del retorno glorioso de Jesús. Mira qué diferente visión. Muchos hablan de la gran tribulación, otros hablan del anticristo, otros hablan de las tragedias y los terremotos que se avecinan. Pero la Iglesia Católica proclama que vendrá un Jesús glorioso. Nosotros no estamos esperando el fin del mundo, estamos esperando el retorno glorioso de Jesucristo. Este será el culmen de la historia. Todo irá hacia arriba. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, esas palabras son muy comunes para nosotros los católicos. En cada católico decimos, mientras esperamos la venida gloriosa en la Santa Misa, cuando esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vivimos y esperamos algo grande y maravilloso. Eso sabemos que empieza a crecer en nosotros. Como dice la cita bíblica que acabamos de leer hace un momento, como una pequeña semilla. Y me impacta cómo San Marcos recogió esa predicación de Jesús con una palabra que le voy a pedir que se la diga a alguien si está cerca de usted. Usted está en la cocina, usted está tal vez en un taller mecánico, tal vez nos está escuchando desde su oficina, seguramente desde esperando una cita de médico. Pues le quiero pedir que a la persona que está a su lado le diga, sin que usted sepa cómo:
Dios hará. A veces ahí es donde nosotros nos perdemos un poquito. ¿Cómo va a ser esto? Y quiero decirle que esto también le pasó a la Virgen María. Si tú estás preocupado, ¿cómo va a suceder? A la Virgen también le pasó. ¿Se acuerda cuando el ángel le dijo a la Virgen María: Dios te ha mirado con amor y te eligió para que seas la madre del Salvador? Darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Y cuál fue la primera pregunta de la Virgen María? ¿Qué le hizo? ¿Qué pregunta le hizo la Virgen María al ángel? Le dijo: ¿y cómo va a ser eso? O sea, María también estaba preocupada de cómo va a ser eso. A ver, dígale a la persona, si tienes a alguien al lado, dígale, sin que tú sepas cómo, Dios lo va a hacer. Simplemente tendrás que aprender a confiar que ya estás dentro de la dinámica del reino. Ahí sentado, levantado, como dice la Biblia, durmiendo, comiendo, jugando, estudiando, trabajando, la semilla va a crecer. Estás como en los obispos. Quiero pensar en lo que los obispos de América Latina y el Caribe, en la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, se llevó a cabo esto en Aparecida, Brasil. Si nosotros leemos ese librito que le llamamos Conclusiones de Aparecida, en el número o en el numeral 291 de las Conclusiones de Aparecida, ser discípulo, dicen los obispos que son nuestros pastores, ser discípulos es un don destinado a crecer. Querido amigo que me escuchas, ¿cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Así que la próxima vez que veas a tu hijo o a tu hija o a tu esposo o a tu compañero de escuela o universidad en tu parroquia, dígale por favor, vas a crecer. Dios quiere que tú crezcas, porque ser discípulo es un don destinado a crecer. Aquí no hay retrocesos, pero sí te puedes atrofiar. Nada te va a retroceder, todo está destinado a crecer. O sea, lo que se siembra va a crecer, pero por supuesto que hay semillas que se atrofian. Por supuesto que te puedes llegar a atrofiar, y te diré esto mismo de la siguiente manera. Cuando nace un bebé en una familia, la mamá y el papá están felices. Hasta graban los primeros pujidos y los primeros llantos del bebé y ponen en su diario: 28 de enero, el niño hizo agugú. Agugú. Cuando se para por primera vez el esposo, ¿sabe qué hace? Trae la video, graba al niño que va a dar su primer paso, trae la cámara y el niño comienza a caminar. La mamá se pone al frente del niño y camina y le dice: hijo, camina, un pasito más. ¿Y qué está haciendo el papá? El papá está feliz y está filmando. Todos están felices, porque ese bebé está destinado a crecer. ¿Qué madre, escúcheme, qué madre que está del otro lado de este micrófono de Radio María, a los 5 años de edad de su hijo, se alegra si su hijo hace agugú? Que tu hijo cumpla 7 años y si tu hijo hace agugú, estoy seguro que eso no le llenará de alegría. Imagínate que si su hijo a esa edad hace sonidos de un bebé, le va a dar profunda tristeza, frustración. ¿Qué madre que me está escuchando hay que se alegre que su hijo de 10 años empiece a hacer pasitos pequeñitos? ¿Se alegrarán? Eso quiere decir que se atrofió. Sin embargo, hay católicos que fueron bautizados de niños, pasaron 10 años, 20 años, 30 años y los llevamos a orar y dicen agugú. Es que, ay, querido hermano, si nosotros le decimos a una persona, haga una oración de alabanza, diríjanos por favor en una oración de adoración, interceda por alguna persona, por alguna necesidad, vamos de misiones, vamos a predicar a los lugares más necesitados, y nos encontramos con católicos que están dando pasos pequeñitos, suavecitos, aunque tengan 50 años de católicos. Pero si este hombre no puede ni siquiera ir a misa,
Usted cree que, es más, hay muchos que no quieren, no van a misa, deciden no hacerlo. ¿Y usted quiere que este católico corra? ¿Qué pasó entonces con ese católico? Ese católico se atrofió. Se le olvidó que estaba destinado a crecer. ¿Y cuáles son las señales de que vas creciendo sano? Porque San Pablo dice que todos empezamos niños, así que nadie se asuste. Todos empezamos chiquitos en la fe. Todos empezamos recién nacidos. Quédate con nosotros. Somos una sola radio, una sola misión. Estás sintonizando el 90.3 de FM. Llámanos al 712-6663 y estarás en nuestro banco de oración. Comunícate. Continuamos con Enrique Monsalve, nuestro invitado de hoy. Nuestro tema es llamados a crecer hacia un laicado maduro. Yo quisiera que juntos abriéramos la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 14 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, del 14 al 16. Ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice San Pablo? Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta, dice la Biblia, que anda por caminos equivocados. ¿Hasta dónde tenemos que crecer? Tal vez usted se esté haciendo una válida pregunta. Pues San Pablo dice que hasta la estatura del hombre perfecto, que es Cristo Jesús. Pues la plenitud del ser humano, el lugar o el tamaño adecuado del verdadero discípulo, la plenitud de la vida cristiana es la medida de Cristo Jesús. Los obispos de América Latina, que son nuestros pastores de este gran rebaño que se llama Iglesia Católica, nos hablan de las grandes ventajas de ser católicos. Nos alimentan los pastores con objetivos claros. No crea que son cosas que yo me estoy imaginando. No es lo que se le ocurre a Enrique Monsalve, porque si no fuéramos una secta, si no estuviéramos siguiendo a un predicador. La iglesia tiene muy claro hacia dónde va, y los obispos, que son nuestros pastores y nos guían, nos dice que la iglesia nos anima a seguir poco a poco. Si seguimos leyendo las conclusiones de Aparecida Brasil en el número 291, dicen los obispos a la iglesia toda: ser discípulo es un don destinado a crecer. La iniciación cristiana da la posibilidad del aprendizaje gradual en el conocimiento, en el amor y en el seguimiento a Jesús. Así forja la identidad cristiana con las convicciones fundamentales y acompaña la búsqueda del sentido de la vida. Es lo que nos dan los sacramentos de iniciación. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación? En primer lugar es el bautismo, es la comunión y es la confirmación. ¿Qué nos dan estos sacramentos de iniciación? La posibilidad de ir creciendo. Una vez se lo tuve que decir muy fuerte a un hermano, porque en una reunión levantó la voz y dijo: cuando yo era católico, dijo eso en plena iglesia, cuando yo era católico era borracho, cuando yo era católico era mujeriego, cuando yo era católico era espiritista, cuando yo era católico era ladrón. Y yo le dije: a ver, espérate, hermano, que hayas sido ladrón, borracho y un sinvergüenza, eso es verdad, pero dime, ¿cuándo fuiste católico? Y me respondió: sí, a mí de pequeño me bautizaron, yo era católico desde niño. Y le dije:
¿Y usted piensa que porque nació en un aeropuerto va a ser avión? Pues tenga cuidado, porque si naces en un gallinero pensarás que vas a poner huevos. Y después, oye hermano, no porque tú naciste en un hospital querrá decir que serás médico o eres médico. ¿Usted piensa que solo porque lo bautizaron ya es católico? Claro, el bautismo que recibiste, ese sacramento de iniciación te da la posibilidad. Es la semilla. Lo que pasa que tu semilla se atrofió. Tuviste la posibilidad. Esa es la palabra que usan los pastores de la Iglesia Católica. Pero no creció. Y como dijo San Pablo, la gracia de Dios fue estéril. Pero también San Pablo dice que la gracia de Dios, su gracia, no fue estéril en mí, porque gracias a Dios solo soy lo que Dios quiere que sea. ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de hablar de San Pablo! Queridos amigos, no los voy a hacer más esperar para compartir con ustedes algunos puntos de cómo te puedes dar cuenta que estás creciendo. Recuerda, el tema para los que nos están sintonizando hoy aquí en Radio María es llamados a crecer, rumbo a un discipulado maduro. Lorena. Está sintonizando el 90.3 de Radio María Culiacán, siempre contigo. Enrique Monsalve está en la casa, llámanos 712-6663. Continuamos con el tema. Gracias, Lorena. ¿Cómo te puedes dar cuenta que vas con una dirección correcta? ¿Cómo te puedes dar tema que vas rumbo a un laicado maduro? Estudiemos el numeral 139 de Aparecida, Brasil. Esto va a ser largo porque el crecimiento es largo, pero lo voy a tratar de acortar porque no tengo más que una hora. Y lo que más pueda, se los prometo que se los voy a dar en este momento. Aquí los obispos en el 139 definen el perfil, lo que yo le llamaría el Jesúsímetro. Si así lo puedo llamar. Si lo hacen los médicos que pintan una regla en la pared y todos los niños pequeños cuando van al pediatra los van midiendo, ¿verdad? Si lo puedo decir así, pues hay un Jesúsímetro y es la medida para ir viendo si estamos dando la talla, la estatura, y eso lo ponen los obispos. Y como el pediatra que tiene 1 metro, ¿verdad?, en la pared, pues el niño será medido cada vez que vaya a su cita. Esto no se trata de una estatura física, sino de una estatura espiritual. En el 139 de las conclusiones de Aparecida, Brasil, en el conocimiento, dice los obispos, de Jesucristo, aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del reino. El estilo de vida del mismo Jesucristo. Aquí empieza la descripción. Anote. 1. Su amor y obediencia filial al Padre. 2. Su compasión entrañable ante el dolor humano. 3. Cercanía a los pobres y a los pequeños. 4. Su fidelidad a la misión encomendada. 5. Su amor es servicial hasta el don de su vida. Hoy contemplamos a Jesucristo tal como nos los transmiten los evangelios para conocer lo que Él quiso decir y discernir lo que nosotros debemos hacer en las circunstancias actuales. Me detengo en la lectura porque es una nueva definición del discipulado. Me encanta. Discernimos lo que Él hizo para que nosotros sepamos lo que debemos hacer. Eso lo encontramos en los evangelios. Ahora, si regresamos a la lista que marcan los obispos, estamos hablando de las señales del crecimiento normal. Recuerde que usted y yo queremos ser discípulos de Jesús, queremos madurar como laicos, estamos llamados a crecer. Ahora, el punto número 1 que mencionan los obispos: amor y obediencia filial al Padre. Diga conmigo: amor y obediencia filial al Padre. ¿Qué quiere decir filial? Es una relación con un hijo. Si hay algo que Jesús nos enseñó, fue la total dependencia y obediencia al Padre. Padre. ¿Qué quiere decir Padre?
Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, decía Jesús. El verdadero discípulo está creciendo. No es el que hace demasiadas preguntas diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? No. Cuando ya estamos madurando como laicos, es aquel que sabe que el dolor, el sufrimiento y las circunstancias difíciles suceden con un propósito divino y perfecto para crecer en el camino. Que lo que yo estoy pasando, tragedias, situaciones difíciles y enfermedades, le quitaré el romanticismo y será porque Dios quiere que yo crezca. Es una total confianza y dependencia, sobre todo es una obediencia. Es un llamado al amor filial. Es llamarle a Dios papito Dios, querido Dios, buen Dios, tierno y amoroso papá. Te quiero mucho. Es lo primero que define a un discípulo en su relación con Dios. Lo trata como padre y Dios se siente amado como un hijo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Cada vez que Jesús habló del Padre, Jesús habló como un niño pequeño. No habló con palabras de un adolescente. ¿Y qué visión tan diferente hay entre un niño y un adolescente? Para un niño su papá es un héroe, pues así habló Jesús de su Padre. Es su campeón. Para un niño su papá es lo máximo y los adolescentes son los que comienzan a ver defectos. Jesús siempre dijo, mi Padre es bueno, mi Padre es santo, mi Padre es justo, mi Padre es el Señor del cielo y de la tierra. Y ser misionero es sentirse querido. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos que son como si fueran mis hijos porque yo soy célibe. Soy un misionero laico, pero célibe. Y en un retiro estaba en la mesa de mis libros y de mis discos y mi pequeña sobrina tomó un disco en la mano y le dijo a una persona que se acercó, este es bueno porque lo hizo mi tío. Imagínese, qué hermoso argumento. Cuando contemples un atardecer de una montaña, cuando vayas a Mazatlán, cuando vayas a Cancún, cuando vayas al Tata si vives aquí en Sinaloa, en Culiacán, al lado de la playa, desde cualquier lugar del mundo, y veas un paisaje que jamás se volverá a repetir, con colores extraordinarios, piensa, lo hizo mi papá. Sentirte orgulloso de tener la paciencia y la confianza, la esperanza de que estamos guiados por un Padre, por lo que nos enseñaron los abuelos, que nos decía mi abuelo, mi abuela, tal vez el tuyo también, guiados y acompañados por la divina providencia. No te afanes, no te angusties. Un discípulo vive descansado y tranquilo. No puede ser discípulo aquel que se la pasa angustiado, desesperado y lleno de dudas. El discípulo necesita crecer. Sin esa base no hay desarrollo total. Sin esa base no hay confianza. No hay verdadera confianza. Como decía una de las grandes santas de la iglesia, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza y a quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Pero si estudiamos la vida de los grandes santos, se recuerda de Santo Tomás Moro, cuando Enrique VIII de Inglaterra lo tomó preso para matarlo porque se oponía a sus deseos. Él era un abogado y le decía, tú no puedes hacer todo lo que tú quieres hacer. Y le dijo el rey, ah no, pues te voy a matar. Y le dijo el santo, eso sí puedes hacer. Así que la hija de Santo Tomás Moro, preocupada porque su padre iba a hacer, le iban a quitar la vida por manos del rey, le dijo, ¿qué está pasando si tú le sirves a Dios? ¿Por qué? Y el santo respondió con una carta, hija, no te angusties, todo lo que me pase lo permite Dios. Y si lo permite Dios, aunque te parezca malo, es lo mejor que me puede pasar. Sufrimos cuando no entendemos esto, pero cuando lo entiendes, vivirás tranquilo. No temas, pequeño rebaño, a nuestro Padre le ha parecido bien darnos el reino. No estés preocupado, eso es señal del verdadero discípulo que está madurando. Vas a comer, vas a vestir, no te afanes. Los que no tienen fe se afanan. Nosotros vemos las aves del cielo, los lirios del campo y ¿sabes? Dios los alimenta y los viste.
pues también Él cuidará de nosotros. Dios transmitió esta enseñanza a los apóstoles. Y antes de ir a un corte, quiero decirle que San Francisco de Asís le decía a los frailes que muchos de ellos venían de familias nobles y habían dejado todas las cosas por seguir este estilo de vida de pobreza. Y les dijo, no se preocupen, si en el mundo quedara solo un pan, Dios permitirá ese pan, y la mitad de ese pan me la daría a mí para mis frailes. No te vayas, estás escuchando Radio María en vivo desde Culiacán por el 90.3 de FM. Somos una sola radio, una sola misión. No te vayas, regresamos con Enrique Monsalve, nuestro invitado en la casa, 712-6663. Volvemos. Continuamos con el tema llamados a crecer, pasos para un laicado maduro. Enrique con nosotros. Muchas gracias, Lorena, pues estamos aquí transmitiendo desde Radio María Culiacán. Para mí es una bendición poder estar aquí en el 90.3 de FM. Y bueno, pues estamos transmitiendo completamente en vivo. Saludos allá en los controles. ¿Cómo están allá en los controles? Gracias. Aquí muy bien, ahorita le mandamos sus saludos. Muchas gracias. Un ratito más. Muy amable. Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Encantada de escucharte, encantada de estar aquí en Radio María nuevamente. Muy bien, y ya sé que hay planes aquí de hacer algo en Radio María. Ya, ¿no? Aquí nos estaremos escuchando pronto. No, qué bien, gracias, Lorena. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos están sintonizando. Esto es Radio María Culiacán por el 90.3 FM. Y tuve la amabilidad, el padre Esteban, de invitarme, y agradezco mucho su gentileza, y también al señor obispo Jonás, y bueno, apoyando, reforzando la directriz, la dirección que ha marcado la iglesia, y este obispo que siendo luz para toda su diócesis, por eso estamos hablando de esto. Esto es hacia un discipulado maduro, un laicado maduro. Los pasos, estoy hablando, nuestro tema es llamados a crecer hacia un laicado maduro, y reforzando siempre lo que el señor Jonás, obispo de Culiacán, está hablando, que nos puede dar luz para los que me escucharán por mis discos en varias ciudades o países. Vamos en el número 2, vamos a continuar con nuestro estudio. Seguimos el punto número 2 en el numeral 139 de las conclusiones de los obispos que son nuestros pastores en Aparecida, Brasil. Compasión entrañable, dicen los obispos, ante el dolor humano. Ser discípulo de Jesús es tener compasión. Como San Pablo decía, ¿quién no ha llorado sin que yo llore con él? ¿Quién ha hecho fiesta sin que yo haga fiesta y me alegre con ellos? Compasión, querido amigo, no es lástima, es la capacidad de sentir con el otro. Y esto sí es cierto. Lo que pasa es que hay muchos que no lo captan. Una señora me decía, hermano Enrique, ¿qué pasa? Que yo desde que hice mi retiro y voy a la iglesia, ahora sufro más que antes. Antes a mí no me importaba. Y mi respuesta fue, antes tú tenías un corazón duro. Ahora tienes un corazón como el de Jesús. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en otra ocasión un hombre se me acercó y me dice, hermano, desde que yo hice mi cursillo, tengo más problemas en mi casa. Antes nadie me reclamaba, antes ni llegaba a mi casa, llegaba gritando, tomando, y todos calladitos. Y ahora que hice mi retiro y me acerqué a Dios, ¿qué quiere? Mi esposa y mis hijos me la pasan peleando y reclamando. ¿Y sabe qué le dije? Es que ahora sí los escuchas. Antes, aunque te dijeran, ni los oías. No es que ahora tengas más problemas. Ahora tienes más sensibilidad frente a las situaciones de la vida. Pues que tengas más problemas es que ahora ya no tienes ese corazón de piedra, ¿no crees? Y te dio un corazón de carne, es la señal de un discípulo. Tener un corazón compasivo, que no pasa de largo si alguien te dice que necesita ayuda. Ahora, el que tiene problema, el que está pasando por una situación, lo ayudamos. Por supuesto que hay muchos que se aprovechan de esto. Cuando descubren que tú eres sensible,
y solidario, te van a caer encima, ¿verdad? Te van a pedir prestado y a veces te va a dar miedo hasta preguntarle, ¿cómo estás, hermano? Porque te van a sacar la lista de necesidades. Y cuando pienses que ahora que estás en la iglesia, demasiado te molestan y todos te piden ayuda, detente, amigo, a preguntarte, ¿de qué lado me gustaría estar? ¿De los que piden o de los que dan? ¿De los que extienden la mano o de los que dan una mano? ¿De qué lado te gustaría estar? ¿Te gustaría ser el que está buscando ayuda o el que ofrece ayuda? Entonces, no te quejes, estás de este lado. Jesús dijo, hablando al grano del grano de mostaza, que cuando crece se vuelve un árbol y los pájaros del cielo vienen a apoyarse en él. Tú estás llamado a crecer y ser un árbol donde los más débiles se van a apoyar en ti. Eso es ser un católico, un discípulo, un laico maduro. Crece, hazte fuerte. Aunque comenzaste como una pequeña semilla de mostaza, llegarás a ser grande y fuerte. La cercanía, punto 3. La cercanía a los pobres y pequeños. Estamos llamados a tener cercanía a los pobres y pequeños. Eso será una buena señal de que tú estás creciendo. Los pájaros del cielo, que necesitan ser protegidos, ayudados, sostenidos, apoyados. Esos pájaros del cielo necesitan un árbol fuerte. Ayer desayunaba con unos amigos y decían algo muy importante, que el padre debe de hacer que su hijo, si quiere tener éxito en la crianza de su hijo, debe de hacer que el hijo tenga raíces profundas en su familia. Raíces profundas en los valores y en las virtudes, pero también tenemos que darle alas fuertes, y fuertes para que crezca, para que logre grandes cosas. Así que el discípulo maduro es el que tiene raíces profundas y alas fuertes para ayudar a otros a sostenerlos y seguir adelante. Las raíces profundas te la dan la formación, la enseñanza, porque el que no se forma, se deforma. Dígalo conmigo, católico que no se forma, se deforma. Pero las alas fuertes serán para sostener a los débiles. Hay personas como pájaros del cielo. Siempre están volando nerviosos por los cielos de la vida. Constantemente están estresados. Tú puedes dar tranquilidad a esa persona. Nosotros, los que estamos caminando para ser árboles fuertes, con alas fuertes, con raíces firmes y profundas, tenemos que darles tranquilidad a los demás. Hay personas que andan por la vida sin objetivo, sin visión y sin misión, sin meta, sin nada. Pero los discípulos maduros están bien enraizados. Sus ramas crecen, sus raíces son profundas y sus alas son fuertes. Son los que pueden recibir a ese pajarito frágil y decirle, ven, vamos a hablar, vamos a apoyarte. Te invito a que te integres a un movimiento de iglesia. Ven, te voy a presentar a Jesús, te voy a mostrar los sacramentos. Es un discípulo que da seguridad, un discípulo que acompaña. Llegar con un discípulo de Jesús es como llegar como con la Virgen. Se recuerda en aquellas bodas de Canaán, cuando a los discípulos a los novios recién casados se les terminó el vino. No tienen vino, le dijo la Virgen a su amado hijo Jesús. Pero qué bueno, hijo, que ya estás, que ellos te tienen aquí, que te invitaron. Pueden estar tranquilos porque mi hijo se encuentra en este lugar. Les dio tranquilidad la Virgen a los recién casados. Y Jesús allí realizó su primer milagro. El discípulo es imparcial. El discípulo habla claramente para dónde está el camino de la santidad. El discípulo tiene que ser reflejo de María. En alguna ocasión leí un lindo libro de el predicador de la Casa Pontificia Raniero Cantalamessa, que se llama
María, espejo de la iglesia, el cual lo recomiendo abiertamente. De Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, que se llama María, espejo de la iglesia. Y pues el discípulo de Jesús maduro, con las raíces profundas y alas fuertes, va a ser definitivamente un discípulo que tenga un reflejo de María. Le da la seguridad a los novios al hacer sentir que no hay por qué tener temor. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. El discípulo sabe responder y respaldar, especialmente a los pobres y pequeños, comenzando desde su familia. Radio María está siempre contigo. Estamos transmitiendo directamente en vivo. Llámanos 712-6663. Estamos hablando con Enrique Monsalve y que somos llamados a crecer para un laicado maduro. Continuamos. Llamados a crecer. El punto número 4, seguimos profundizando, nos estamos echando un clavado maravilloso al magisterio de la iglesia. Estamos escudriñando la enseñanza de los obispos de América Latina. En la quinta conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe, que lo dirigen nuestros obispos, hay un librito que se llama Conclusiones de Aparecida Brasil, y en el punto número 4 que estamos estudiando dice su fidelidad a la misión encomendada. Claro, en este punto tendríamos que dar todo un curso entero y no una hora en radio como la estamos usando. No me bastaría estos minutos que nos restan para profundizar nuestro llamado y nuestra identidad a la misión encomendada. Solo quiero decirles que el discípulo es el que tiene una misión que cumplir. Los discípulos de las primeras enseñanzas que les dio Jesús fue al día siguiente, cuando estaban allí otra vez con dos de sus seguidores. Se recuerdan, voy a leer San Juan capítulo 1 versículo 35. Al día siguiente, cuando estaba allí otra vez con dos de sus seguidores, cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿y qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y la pregunta fue: ¿y ustedes qué buscan? La pregunta para usted que me escucha: usted que es catequista, ministro extraordinario de la Eucaristía, usted que es evangelizador, usted que dice que es católico, si es sacerdote, hagámonos todos esta pregunta: ¿y tú qué buscas? Y la pregunta que le hicieron al maestro fue: ¿dónde vives? Queremos conocer dónde y cómo vives. Quiero conocer tu vida, tu estilo de vida. Y Jesús dijo: vengan y véanlo. Y ellos se quedaron a vivir con él. ¿Qué buscas? El discípulo no se va preguntando por la vida hoy, ¿qué voy a hacer mañana? El discípulo sabe lo que tiene que hacer. Tiene una misión. Ser discípulo de Jesús es tener un programa de acción. Ser discípulo de Jesús es tener objetivos claros. Ya compartiré profundamente en otro momento. Me gustaría dar un tema que se llame el camino de los objetivos o del trabajo del discípulo. Mínimo ocuparía una hora para hablar de la misión del discípulo. Pero por lo pronto seguiré con este estudio, llamados a crecer rumbo a un laicado maduro. Número 5. Su amor servicial hasta el don de la vida. Los obispos le dedican todo un número completo al número 138, en Conclusiones de Aparecida, para configurarse verdaderamente, dicen los discípulos, con el Maestro. Es necesario asumir la centralidad del mandamiento del amor que él quiso llamar suyo y nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este amor, con la medida de Jesús y de total, donde sí, y además de ser distintivo de cada cristiano, no puede dejar de ser característica de su iglesia, discípulos de Cristo, cuyo testimonial de caridad fraterna será el primero y el principal anuncio. Reconocerán todos que son discípulos míos en que se aman los unos a los otros. Es que estamos llamados a amar como Jesús ama. Los obispos dicen que esa es la característica principal.
Si eres discípulo de Jesús es porque has asumido el mandamiento del amor y es su mandamiento. Y en esto conocerán que son mis discípulos. No pueden faltar lo que hemos dicho, dependencia y obediencia al Padre. Sin embargo, este punto no puede ser un discípulo maduro si usted no ama al estilo de Jesús. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? En Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero viene Jesús a decir: este es el nuevo mandamiento del amor. En San Juan capítulo 12 versículo 34, el mandamiento nuevo del amor es que se amen como yo los he amado. Ahora, ¿cuál es la característica de un discípulo llamado a crecer y a madurar? Ya no es amar como a ti mismo. Los discípulos aman al estilo de Jesús, con el amor de Jesús, como Él nos ha amado. El amor como a ti mismo no es el estilo de Jesús. Ese es el estilo del Antiguo Testamento. Eso ya es bastante claro. Basta, más ayuda da el que no estorba. No robes, no mates, no cometas adulterio. Eso es amar como a ti mismo. No hacer algo con lo que no te gustaría que te hicieran. ¿Te gustaría que te roben? Mi pregunta. Entonces no robes. ¿Te gustaría que mataran a un ser querido tuyo? Entonces no mates. ¿Te gustaría que te mintieran? Pues no mientas. ¿Te gustaría que te engañen? Pues no engañes. ¿Te gustaría que te golpearan? Pues no golpees. Pues no hagas nada de eso, porque al otro tampoco le gusta. ¿Te gustaría que te fuera infiel? ¿Que te trataran mal? ¿Que te pisotearan? Pues tú tampoco lo hagas. Amar como a ti mismo quiere decir hacerlo porque a ti no te gustaría que lo hicieran contigo, por eso no lo voy a hacer. Eso era fácil explicar. Revivirlo, pues de esta manera se resume en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento eres tú la medida del amor, pero cuando viene Jesús, viene a decirnos el mensaje: como yo los he amado. ¿Y cómo nos ama Jesús? Le voy a dar el servicio y se lo voy a decir, se lo voy a facilitar porque yo lo tuve que preparar, pero se lo doy digerido. Gracias, Lorena, por tenerte aquí. De una manera rápida y sencilla. Número 1, ¿quieres aprender a amar como Jesús ama? Toma la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa. Son 4 puntos para amar como Jesús ama. Ustedes no me llamaron a mí. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí. Yo los amé primero. ¿Quieres amar como Jesús? Toma la iniciativa. Número 2. Amar como Jesús es amar como regalo y no como premio. Amar como un regalo, no porque, sino a pesar de. Es algo impresionante. Juan dice que por un hombre bueno tal vez alguien se atreva a morir, pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Recuerdo siempre que recuerda que si quieres tú ser discípulo de Jesús, digas: yo amo no porque, sino amo a pesar de. Jesús ama a pesar de. Ama no porque, sino a pesar de. Él me ama, me da su amor no porque lo merezco, me da su amor porque lo necesito. Si yo tengo que hacer cosas para ganarme el amor de Dios, entonces el amor de Dios sería un premio. Pero yo recibo el amor de Dios como un regalo gratuito. Y número 3, la tercera característica del amor de Dios: amar siempre. Si tú amas siempre a pesar de los pesares, tú estás amando al estilo de Jesús. Siempre. Todos los días, no solo un rato, no es ahora que estoy de buenas. El discípulo de Jesús no tiene ganas, entonces sí voy a amar. No, querido amigo, nosotros tenemos que amar. Tal vez te levantes con las baterías bajas, pero es otra cosa. Vamos a amar porque lo decidimos. Pero una actitud es que yo estoy con ustedes, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos, dijo Jesús. Eso quiere decir perseverancia, constancia y permanencia. Punto número 4, amar al estilo de Jesús. Amar hasta dar la vida. Esto es amar hasta el extremo, pero ¿qué están diciendo los obispos? El amor servicial, hasta el don de la vida. Nadie tiene mayor amor, dicen los obispos, y también la Escritura, que el que da la vida por alguien.
No es ponerme y decir mátenme, pero quiere decir que estoy dando la vida a diario. Por ejemplo, yo estoy dando la vida en este momento aquí en la radio. Tú estás dando la vida allí en tu casa, en tu trabajo, en tu catolicismo 24 horas por día. La vida nadie te la quita. Yo la doy voluntariamente. Si eres discípulo, nadie te está quitando la vida. Tú la estás dando voluntariamente. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Por eso me ama el Padre. En Juan 10:17 dice, porque yo voy al Padre, nadie me quita la vida, nadie me obliga, yo estoy aquí, yo lo decidí. No es lo mismo que me maten a que yo diga, yo le entrego voluntariamente. Y eso lo entendieron, imagínense si eso lo entendieran los matrimonios. Si lo entendieran los hijos, los catequistas, los líderes, que digan, nadie me tiene aquí a fuerza, yo voluntariamente voy a dar mi servicio. Si lo entendieran los movimientos, si lo entendieran también los sacerdotes, tendríamos una mentalidad completamente diferente. Estoy aquí porque yo decido estar, quiero dar mi vida. No es que me la están quitando o te voy a echar en cara de que estoy dando mi vida por ti. No, lo estoy haciendo voluntariamente, con amor. Tendríamos una iglesia totalmente renovada, ¿no crees? Es un reto para todos los católicos. Volvemos al perfil del discípulo. Solamente tengo algunos minutos. ¿Me recuerdan allá en cabina cuántos minutos tengo, si son tan amables? Por lo pronto tengo el numeral 140 de las conclusiones de Aparecida Brasil. Dice, identificarse con Jesucristo es también compartir su destino. Donde yo esté estarán también los que me sirvan. O sea, lo voy a explicar de otra manera. El cristiano corre la misma suerte del Señor, incluso hasta la cruz. ¿Tú quieres ser un laico maduro? Te espera la cruz. ¿Quieres ser un laico convencido y quieres crecer como discípulo, como sacerdote discípulo, como religiosa discípulo, como servidor discípulo? Entonces te va a esperar la cruz. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. O sea, nos alienta el testimonio de muchos misioneros, mártires de ayer y hoy, en nuestros pueblos que han llegado a compartir hasta la vida. Y los obispos de la América Latina enfatizan solamente una parte del destino de Jesús, que es la cruz. Cuando Él dice que donde yo esté, estará también el que me sirve. Y Jesús estuvo en la cruz. Para los discípulos, la cruz es parte de su destino, pero también está sentado a la derecha del Padre, y ahí también hay un trono para nosotros. Vamos a compartir el destino de Jesús. Vamos a compartir la cruz, la muerte, pero también tenemos la esperanza que vamos a compartir su gloria y su resurrección. Un discípulo de Jesús sabe que el camino a la resurrección pasa primero por la cruz. Ahora hay muchos discípulos que quieren ser discípulos, pero sin cruz. No se puede, querido hermano. Hay quienes hoy proclaman que quieren ser discípulos, pero pare de sufrir y sígame. No puede ser así. Jesús, si tú quieres estar a la estatura del hombre perfecto que es Cristo, vas a tener que tomar tu cruz. Y es claro, para que no te frustres, para que no tengas falsas expectativas. Te va a costar. Vas a pagar el precio para que no te angustie más de lo necesario. El que quiera ser discípulo de Jesús va a tener que tomar su cruz. Eso no quiere decir que tienes que cargar todas las cruces que estén tiradas por el camino de la vida. La cruz de tu hermano, de tu cuñado, de tu primo, ellos tendrán que cargar su cruz. Tú solamente carga la tuya. Si en tu proceso de cargar tu cruz te toca ser un Simón Sirene que ayuda a otro a cargar, hazlo. Pero solo Jesús puede llevar las cruces de todo el mundo. Tú debes de llevar la tuya. Tu responsabilidad es que cargues tu cruz, no la de toda tu familia. Hay mujeres que sufren y lloran y dicen, es que ¿cómo voy a ir a la iglesia si mi hijo no está casado por la iglesia? Bueno, háblale, aconséjale, pero no lleve la cruz de tu hijo. Tú lleva tu propia cruz. Pero tendría que profundizarlo y bueno, y esto no lo quiero tomar a la ligera. Tendría que tener otra hora para tomar este tema. Pero mi padre es drogadicto, me dijo una señora. Una muchacha me dijo, es que mi padre es alcohólico.
Pues tú lleva tu cruz, tu padre tendrá que llevar su cruz. Cada discípulo es responsable de la cruz que le toca llevar y el camino que elige. Tú eres responsable de tus propias elecciones, no de las elecciones de otros. El discípulo elige, el discípulo decide elegir y seguir a Jesús. Si el otro no sigue a Jesús, no está haciendo una elección por Jesús. Tú elige por ti. Responsable de la acción de otros no es el discípulo. Nosotros seguimos a Jesús y vamos a la cruz. Vamos a tomar la cruz. Significa estar dispuestos a morir por Cristo. Nosotros no solamente nos referimos a soportar con paciencia las limitaciones y dificultades de la existencia, que es limitada. Si esa parte de la cruz, de los sacrificios, de las incomprensiones, de la falta de hospitalidad, hermano, vamos a tener que soportar esa cruz. Eso es parte de la cruz. Para llevar la cruz es estar bien dispuestos a dar la vida. Y dar la vida no tiene nada que ver con romanticismos. Y bueno, pues el tiempo me está diciendo que tengo que concluir. Y quisiera, antes de terminar, tenemos una esperanza. Los discípulos, el cielo será estar con Cristo, en Cristo y por Cristo. Eso lo recitamos, ¿verdad?, en las oraciones de la iglesia. ¿Qué decimos los católicos? Por Cristo, con Él y en Él. Ese estamos llamados a sufrir, pero también a resucitar con Él. Una característica final del discípulo es el servicio, porque el que no sirve, no sirve. Cada día seguirás creciendo. Y recuerda, bueno, quisiera decirte muchas cosas más, pero el reloj me dice que tengo que terminar. Ojalá algún día tenga la oportunidad de seguir profundizando la palabra, el magisterio de la iglesia en este punto del laicado, del discipulado, y crecer con raíces profundas y alas fuertes. Recuerda, si has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Soy Enrique Monsalve.